de libertad, declarando que tu palabra empieza a romper todo yugo, a romper toda cadena y a traer libertad sobre tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús. A ti te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor si puede hacerlo. Gloria sea a Dios. En esta mañana hemos querido, pues, para la gloria del Señor, poder hablar y tocar un tema sobre la guerra espiritual. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que no vivimos y no estamos en los mismos tiempos que hacen más de 2000 años. En el Antiguo Testamento las guerras se lidiaban físicas, pero ahora nosotros lidiamos nuestra guerra bajo ámbitos espirituales. Y para entender esto es necesario entender que la Biblia dice en Efesios 6:12, y va a ser mi base para desarrollar, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted conoce el versículo. Pero este versículo, a pesar de que todos los conocemos, muy pocas veces lo interiorizamos. Porque este verso nos hace entender que nuestra guerra nunca ha sido física, sino que nuestra guerra es totalmente espiritual. Y para entender esto, para entender que nuestra guerra es espiritual, yo quiero que usted entienda qué es la guerra. La guerra no es más que la lucha prolongada, una lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Cuando la Biblia dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, la Biblia no está diciendo vas a tener una batalla, sino que está diciendo vas a tener muchas batallas hasta el final. Y vas a tener batallas contra todo lo espiritual, contra todo lo que se mueve, y lo vas a tener porque las batallas o la guerra no es más que una lucha entre dos o más naciones. Usted es embajador de una nación, de la nación del reino de los cielos, y tiene lucha contra otra nación, la de las tinieblas. Entonces nosotros somos agentes importantes dentro de una lucha. Y el no querer participar de ella es ceder un espacio. Y si algo quiero hacer en esta mañana es hacer que usted como pueblo de Dios entienda que el no pelear contra algo es otorgarle un territorio al enemigo. Hay gente que dice yo no fui llamado a ser guerrero, yo no fui llamado a la guerra espiritual. Hermano, todos fuimos llamados a hacer guerra espiritual. Todos y cada uno de nosotros. Todos. No, la guerra espiritual no es para mí. Sí es para usted. No existe un creyente que no haya sido llamado a la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual no es más que el enfrentamiento a las tinieblas. Entonces cuando un cristiano dice yo no fui llamado a la guerra espiritual, ese cristiano le está diciendo al diablo yo te estoy cediendo a ti todo el territorio porque no estoy dispuesto a tener una lucha o a tener batallas. Entonces el solo hecho de pensar que no fuimos llamados a la guerra espiritual es el simple hecho de decirle al enemigo este territorio te pertenece. ¿Por qué toco este tema? Porque la iglesia se ha acostumbrado a que otro pelee sus batallas. La iglesia quiere que los intercesores clamen por ellos y por sus problemas. No, los intercesores están para clamar por los problemas de la iglesia, no por problemas que usted tiene que batallar por usted mismo. Entonces, cuando yo no entiendo esto, cuando esto a mí no se me hace rema, yo estoy dándole lugar a las tinieblas. Dígale al que está a su lado, usted fue llamado a guerrear. Y vamos a ver hoy cuándo empieza la guerra espiritual, en qué momento es la primera batalla espiritual, cómo desempeñarnos en ella,
cómo fluir en ella. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es la disputa por un territorio en particular. Hay áreas en ti que son territorios, hermano. El mundo espiritual necesita un territorio dentro de ti. Y muchas veces cuando ese territorio es un territorio importante, ya lo conquistó todo. Usted tiene territorios importantes como la mente. Una vez que el enemigo le conquistó la mente a alguien, le dominó totalmente. Hay gente que tiene capacidades impresionantes, pero el enemigo le conquistó la mente. Le decía hace 2 días a mi esposo, dentro de unos años, y no me atrevo a decir una década siquiera, la generación siguiente va a ser la generación de la mente cautiva. Va a haber el incremento del autismo que usted no se imagina, retraso en el aprendizaje, psicodependencia a narcóticos, porque el niño que tiene lo que se considera hiperactividad, que no es más que un comportamiento de un niño inteligente, hoy se medica haciendo al niño adicto y dependiente a los fármacos. Entonces el enemigo está tramando un plan para tomar un territorio en particular. Hermano, perdone, hay adultos que de la noche a la mañana, ay, estoy enfermo de los nervios, ay, yo no sé qué tengo, que vivo en depresión. Hermano, ¿cómo va a ser? Y no peleamos contra eso. Hoy me siento deprimido, pero total. Me siento mal, pero total. Estoy triste, pero es normal. No, todos fuimos llamados a tener un encuentro contra las huestes de maldad. Y por eso abrí leyéndole Efesios, porque no lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos. No es normal que usted se acueste bien y al otro día se levante mal. No es normal. No es normal que se acueste cantando y se levante llorando. Esos son rasgos de bipolaridad y es rasgo de que el enemigo está conquistando un territorio en particular dentro de tu mente, pero usted no pelea. Es más fácil decirle a alguien, resuelve mi problema, que resolverlo yo. Es más fácil decirle a alguien, ve a ver cómo me arreglas la vida, que decir yo, déjame ver qué hago para arreglar el desastre que hay en mi vida. Es más fácil llegar y decirle al equipo de intercesión, miren, aquí hay un papelito, ahí está mi nombre, le clamo, le ruego, por favor, ore por mí. Y el otro durmiendo mientras él, no. Oye, hace 5 años que están orando por mí, no pasa nada. Claro, porque hay un nivel de guerra que tiene que empezar por ti. Es por ti. No funciona que alguien más lo haga. ¿Qué es la guerra? La disputa de un territorio, dígase la mente, dígase el corazón. Cuando hablamos de la mente, hablamos de pensamientos y de sentimientos. Seamos francos, ¿quién aquí no ha tenido un pensamiento de muerte? Todos hemos tenido pensamientos de muerte. Todos en algún momento nos hemos visto que hemos dicho, me estoy al morir, siento que me voy a morir. Y todos en algún momento, como mismo lo hizo Elías, todos en algún momento hemos dicho, Señor, y para esto no es vida. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que padece de los nervios y el que no? El que no batalló y dijo, diablo, te reprendo, esto no es de Dios. Y se puso a alabar y se puso a cantar y se puso a ir a una prédica. Entonces, ¿qué está haciendo ese? Llevando el primer nivel de guerra espiritual. Y aquí es donde me voy a detener. Porque a veces nos imaginamos que la guerra espiritual son 5 gente gritando, reprendiendo al diablo. No, la guerra espiritual empieza, primer territorio, uno mismo. El primer territorio de la guerra espiritual es uno mismo. Yo no puedo, hermano, esperar conquistar Miami si yo no me conquisto mis pensamientos. Yo no puedo esperar conquistar, vamos a orar, porque ahora mismo vamos a destronar al diablo de no sé qué rayo lugar, vamos a destronarlo de no sé cuánto. Si usted no puede pelear por un territorio tan pequeño como su mente, ¿cómo usted va a querer destronar de un territorio tan grande como decir, no sé, una ciudad, un estado o una nación?
O sea, la guerra espiritual, el primer nivel de guerra espiritual, el básico, es con uno mismo. Por los territorios de uno, por el alma. Hermano, el diablo tiene obsesión con el alma. Obsesión. ¿Sabe por qué? Porque si conquista el alma, que es el territorio más grande que usted puede imaginarse dentro de usted, en el alma está la mente. Y tomando la mente toma los pensamientos y el hombre actúa según lo que piensa. Entonces una vez que tú piensas sobre algo, usted empieza a actuar por lo que pensó. Las mujeres que tienen comportamientos de celos es porque está pensando en su cabeza que hay infidelidad. Entonces uno primero piensa para después actuar. El diablo planta un pensamiento, usted lo desarrolla, lo hace crecer, no guerrea contra ese pensamiento, y cuando termina de hablar o de pensar, termina fluyendo. La mayor cantidad de pensamientos suicidas, la mayor cantidad de suicidio es porque hay gente que no puede pelear para conquistar su mente. Iba yo para algún lugar, no recuerdo para dónde, iba en un carro. Y nunca había tenido una batalla como la que tuve ese día. Me decían al oído, abre la puerta y tírate, hermano, plena autopista. Abre la puerta y tírate. Abre la puerta y tírate. Hermano, le puse seguro al carro. A la puerta, apreté el botoncito, plique. Seguía, abre la puerta y tírate. Abre la puerta y tírate. Y yo dije, Jehová, reprenda al diablo, ¿qué está pasando aquí? Abre la puerta y tírate. Y era una cosa que no se detenía. Me senté en el medio de los dos asientos. Abre la puerta y tírate. Y empecé a orar, me recosté, cerré mis ojos. Todo el mundo en el auto pensó que dormía. Y empecé a guerrear. ¿Por qué no quieres que llegue a donde voy? ¿Por qué no quieres que llegue a donde voy? ¿Qué quieres evitar que suceda? Y empecé a orar. Nunca me había pasado algo así. Y empecé a orar y empecé a orar. Cuando llego, recuerdo que me meten en un cuarto y empiezo a orar en aquel cuarto. Y Dios me dice, hoy es el día de los suicidios en este lugar. Ora porque te vas a enfrentar a espíritus de muerte y suicidio. Y empiezo a orar y empiezo a hablar en lenguas y me empiezo a preparar. Hermanos, yo no puedo decir la mitad de la iglesia, pero yo creo que el único espíritu que en esa mañana se manifestó era el de suicidio. Y cuando termino, el pastor me dice, gracias porque Dios le trajo. La mayoría de los jóvenes de nuestra iglesia sale del culto a quitarse la vida. Muchos hermanos en la administración se subían sus mangas y abajo estaban cortados. Hay jóvenes que se han cortado hasta por entretenimiento según ellos, y los padres no lo saben. Y eso es un espíritu que está tomando un territorio dentro del alma de un adolescente, de un joven. La enemistad, la guerra no es más que la enemistad entre dos reinos. Usted no es amigo del diablo. Tolerar las obras de las tinieblas es considerarse amigo de las tinieblas. Por eso es que la Biblia dice, ninguna amistad hay entre la luz y las tinieblas, no hay. Y el que se considera amigo del mundo automáticamente pasa a ser enemigo de Dios. Dios estaba poniendo los parámetros de la enemistad. Cuando en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16, se empieza a dar la promesa de redención, se le deja bien claro a la mujer y se le dice, eres enemiga de la serpiente. Pero esa mujer Eva, no es que somos nosotros las mujeres en género femenino, sino que es la iglesia, porque Adán representaba a Cristo y Eva representaba a la iglesia. Y lo que estaba diciendo el Señor es, la iglesia es enemiga de la serpiente. Desde Génesis. Enemistad. Entonces, una guerra es por enemistad. Usted no es amigo de las tinieblas. Y tolerar lo que las tinieblas hace es considerarse amigo de las tinieblas. ¿Por qué digo esto? Porque hay comportamientos que nosotros estamos tolerando. Y al tolerarlos estamos otorgándole una autoridad a las tinieblas. Incompatibilidad. Usted no tiene compatibilidad ninguna con las tinieblas. Usted no tiene compatibilidad ninguna
con las tinieblas. Si usted empieza a sentir que cosas de las tinieblas para usted son tolerables, ya usted es enemigo de Dios. Y la guerra es por recursos. Usted tiene recursos que el diablo no tiene. Uno de ellos es la adoración. No hay un recurso más importante que la adoración. Es por eso que cualquiera alaba, pero no cualquiera adora. Cualquiera, el que llega por primera vez a la iglesia puede dar palmas, brincar, aprenderse un paso, cantar un corito, pero cuando entramos en la adoración ya se vuelve otro rollo. Es un recurso que usted tiene, al cual el enemigo odia. Recursos que el enemigo odia, la sangre de Cristo. Antier escuché un predicador que decía que era una herejía proclamar la sangre de Cristo. Y yo me quedé como, ¿cómo? Y entonces la Santa Cena no es proclamar la sangre de Cristo. Y este predicador con miles de seguidores decía que era una herejía proclamar la sangre de Cristo. Y yo dije, Dios mío, hay una guerra contra los recursos que tiene la iglesia para defenderse de las tinieblas, y uno de ellos es la sangre de Cristo. Avanzo para seguir. Dice, el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual. El mundo físico debe conocer las leyes del mundo espiritual para beneficiarse de ellas. El no conocer las leyes de un reino no te exonera del pago por infringirlas. El mundo físico puede hacer cambios en el mundo espiritual. Mira, hermanos, esto es delicado. El mundo físico es gobernado por el mundo espiritual. Porque la Biblia dice que primero estaba lo espiritual antes de existir lo físico. Y primero fuimos espíritus antes de ser carne. Cuando esto no funciona, algo está mal. Bien claro, el mundo físico es gobernado por el mundo espiritual. 2, el mundo físico, usted, diga conmigo yo, debe conocer las leyes del mundo espiritual para beneficiarse. Debe conocer las leyes. ¿Conoce usted cómo funciona el reino de las tinieblas? Ese es el diablo que se volvió loco y empezó a mandar mensajes para robar nuestra atención, hermano. Para desvirtuarlo. Cuando nosotros conocemos las leyes del mundo espiritual, nosotros nos beneficiamos. Hay un beneficio en saber cómo el diablo funciona. ¿Sabe? Una de las leyes es la pasividad. Venga acá, hermano, ayúdeme. Páreseme aquí. Como usted anda de negro, va a ser las tinieblas. Las tinieblas se empiezan a acercar a tu vida. Y cuando tú actúas pasivamente, tú le otorgaste el derecho a ese lugar. Entonces ahí está el enemigo y yo estoy aquí. Y como ya lo vi cerca, no hice nada, le estoy dando un derecho. Sigue, hermano, acérquese más a mí. Ay. Y ahí lo veo, que ande tocando a los adolescentes no me importa, no va a tocar a los míos. Le estoy dando un lugar. Hay 3 matrimonios significativos con problemas. El mío no lo va a tocar. La pasividad. Se divorciaron 6 gente en la iglesia. No, pero ellos estaban mal. El mío está muy bien. Pasividad. No, porque el hijo de fulanito tiene problemas de los nervios, pero el mío está claro. Pasividad. Y entonces acérquese, hermano. Cada vez él se va acercando más. Hasta que de pronto diga, tu pasividad me dio la autoridad para tocar a los tuyos. Porque cuando él se fue acercando, usted no supo mirar que hay una ley espiritual de no permiso. Si un matrimonio tiene problema, es una alerta ámbar de que el suyo puede estar en problema. ¿Por qué? Porque se está activando un espíritu. No es para alegrarnos de que fulano se divorció. No, es para meter la barba en remojo y decir, espérate,
Vamos a revisar el de nosotros a ver qué anda mal. Vamos a revisarnos a ver, cariño, qué puede ser, hermano, porque Él está probando territorio. Pero cuando Él se acerca y yo lo que le digo, espérate, estás tocando matrimonio, ¿sabes qué? El mío no lo vas a tocar, y empiezo a orar. Andas tocando hijos, ¿sabes qué? Ahora voy a empezar a hacer guerra por los míos no los vas a tocar. ¿Sabes qué? Estás tocando la finanza, ¿sabes qué? Las mías no las vas a tocar. Entonces, la guerra espiritual no es más, gracias mi hermano, que no otorgarle al enemigo un territorio. No otorgarle al enemigo un territorio. El no conocer las leyes de un reino no te exonera del pago de infringirla. Cuando usted infringe una ley espiritual, usted tiene que pagar por ella, aunque no la conozca. Y el punto está que el desconocimiento lo hace vivir a merced de las circunstancias o de las consecuencias de tus acciones. Hay gente que viene a pedir oración por la consecuencia de su error. Eso no se va a quitar. No sé si alguien me está entendiendo de qué yo estoy hablando. Ay, pastor, ore por mí que mi matrimonio tiene problemas. No, tu matrimonio tiene problemas porque es la consecuencia de tu rebeldía. Ay, pastora, mi hijo tiene problemas. Si no vienes al culto, tu hijo no se congrega. Y como tus hijos no lo han insertado dentro de la iglesia, ahora son amigos de los del mundo. Y ahora tú quieres que oren por la consecuencia de lo que tú hiciste. Hay un pago. Hay un pago. El mundo físico puede hacer cambios en el mundo espiritual. Amados hermanos, me voy a meter en un problema y si digo algo mal, ya después me regañarán. Usted tiene la capacidad de alterar el mundo espiritual. Pero eso lo creen los brujos, no el cristiano. El brujo coge agua, que por cierto no me pusieron hoy. La iba a buscar. Sí tengo. Ya. Ven, ni la abras. Gracias. Te metí en problema, ¿verdad? No. Ah. El brujo coge un vaso con agua y empieza a ver lo espiritual en la materia. Coge 4 caracoles, los tira y empieza a ver el mundo espiritual en la materia. Viene un loco y empieza a levitar, porque él sabe que desde el mundo físico se pueden hacer cambios en el mundo espiritual. Entonces viene y dice, tráeme un pelo que voy a volver loco a fulano. Dame el nombre que voy a destruir a ciclano. Dame simplemente el apellido y voy a acabar con aquel matrimonio. Desde el mundo espiritual, desde mi lugar, desde su cueva, desde su cuarto, él está alterando el mundo físico. Mire, eso lo entienden los brujos. La vergüenza es que la iglesia no lo entiende. Que usted tiene un poder sobrenatural para alterar lo espiritual. Y que desde el lugar donde usted esté, dígase cuarto, dígase iglesia, no sé, donde usted esté, usted puede alterar el mundo espiritual y obligarlo a hacer cambios. Le voy a contar una experiencia aquí que quede aquí. En una ocasión yo estaba orando y iba a ir a una ciudad. Y a la ciudad que iba era una ciudad de mucha violencia a ministrar. Es una ciudad donde la gente salía a caballo, a machete, a cortar. Era un lugar muy violento. Quemaban a la gente viva en túneles. Y yo iba a ese lugar y empecé a orar. Y recuerdo que ese día en mi cuarto, hermano, era un día de esos días que usted dice, bueno, y estará pasando algo, porque no pasaba nada. Y le dije a Dios, quiero ver lo que está pasando. Bendita hora que se me ocurrió pedir eso, hermano. Cuando yo dije quiero ver lo que está pasando, yo pude sentir como las losas, azulejos, no sé cómo le dice, baldosas del piso, empezaron a caerse. Y yo me quedé en el aire. Y cuando yo me quedo en el aire, yo de pronto empiezo a sentir filos de espadas que pasaban por mi alrededor y nada más sentí Sentí el sonido de un metal contra metal cuando usted está afilando y solo veía los brillos de las espadas. Me llené de temor, porque aquí hay gente que se la da de guapo, hermano. Cuando usted no ha pasado, no ha tenido experiencias, usted no puede decir cómo se va a comportar. Yo me llené de temor.
Yo quería arrepentirme de haber pedido lo que pedí, pero ya no había vuelta atrás. Y había una voz en aquel lugar donde yo estaba en el aire y todo había desaparecido en mi cuarto. Había una voz que me decía: ahora es que yo quiero que tú ores. Y empiezo a orar, y empiezo a orar, y empiezo a orar, y empiezo a ver como hay un efecto. Terminó, fui al lugar, vi la gloria de Dios. Una semana después me siento y le digo al Señor: explícame, porque no entendí. Y Dios me hizo entender que cuando oramos sin entender, nuestra oración no tiene el mismo poder de cuando oramos con entendimiento. Nos gusta orar en lenguas, pero cuando usted ora en lengua, usted edifica su espíritu. Cuando usted ora con entendimiento, cuando usted entiende por lo que está orando, su oración es más efectiva. Entonces, le voy a decir algo. Yo quisiera que nadie tuviera la experiencia que yo tuve, porque yo pensaba que me iba a orinar. De corazón se lo digo. Yo lo digo y todavía mi piel se pone de gallina. Jamás he vuelto a tener una experiencia tan fuerte como aquella. Y fue el día en que yo entendí que nosotros en el ámbito físico tenemos la capacidad de cambiar cosas en el ámbito espiritual. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 16, verso 19, cuando le está hablando a Pedro, le dice: yo te daré en futuro las llaves del reino de los cielos. Y le dice: y todo lo que atares en la tierra, fíjese, desde la tierra va a ser atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra va a ser desatado en los cielos. Cuando usted entiende que usted tiene el poder para cambiar cosas materiales y físicas, su nivel de oración cambia. Usted no le teme, mire, usted no le teme a orar por sus hijos, porque usted sabe que tiene la capacidad de cambiar cosas. Usted no teme orar por su matrimonio. Usted sabe que tiene la capacidad para cambiar cosas. Que aunque nosotros venimos del mundo espiritual, se nos fue dada una autoridad para sujetar a lo espiritual a nosotros. Siempre que usted esté orando bajo la voluntad de Dios. La guerra espiritual comienza cuando usted le entregó la vida a Cristo. Ese es el comienzo de la guerra espiritual. El día que usted hizo la oración de salvación y: Padre, me entrego a ti, Señor, mira, perdona mis pecados, me rindo mi vida. Ese día lo trasladaron de las tinieblas a la luz. Y cuando lo trasladaron de las tinieblas a la luz, lo hicieron enemigo, incompatible, peligro para el reino de las tinieblas. Entonces empieza un acecho. La guerra espiritual contra una persona comienza el día que esa persona le entrega su vida a Cristo. Es por eso que mucha gente hace la oración, le entrega la vida a Cristo y nunca más lo vemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el día que alguien le entrega la vida a Cristo, automáticamente viene una investidura por ser hijo de Dios. Porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más los que le recibieron. Ya, solo, esa es la clave 1. A ese que le recibió, ese que dijo: yo me rindo a ti, yo te reconozco como mi Salvador, le fue dada la autoridad, la potestad de ser llamado hijo. Y un hijo no es más que alguien que recibe beneficios del sacrificio del Padre. Cuando usted entiende que usted es hijo, usted deja de actuar como un plebeyo, como un esclavo. Su nivel de guerra cambia. Mano, perdone, a veces llegamos antes del culto a ser sociales. Antes del culto se viene a hacer guerra. En medio del culto hay una guerra. Los hermanos de alabanza, ¿por qué usted cree que son los que más ataques reciben? Porque ellos liberan una guerra. La alabanza es una guerra. La adoración es una guerra. Es una guerra. Las ofrendas, hay una guerra. Todo en el culto es parte de una, hermano, batalla orquestada por parte de Dios. Entonces, cuando usted no tiene la actitud de un soldado de entender lo que está pasando, usted está perdiendo esa guerra.
Hermano, entendamos, usted puede alterar las cosas en la iglesia con una oración. Es solo entenderlo, creerlo. Pastora, ¿cómo es eso? Sí, usted puede llegar y decir antes del culto, hoy se van a sanar los enfermos. Esa oración es un decreto que empieza a alterar al espíritu de enfermedad y empieza a decirle al espíritu de enfermedad, hoy te toca irte porque ya lo dijeron. Hoy te toca irte. El que está orando antes del culto dice, hoy es un día de libertad. Entonces todos los espíritus empiezan a incomodarse. Porque empiezan a decir, hey, ya están entendiendo, ya están entendiendo. Mientras nosotros nos sentamos inferiores al mundo espiritual, hermano, el mundo espiritual nos va a temer. Le vamos a temer. Pero cuando usted entienda que usted tiene la capacidad de someter al mundo espiritual y atarlo y desatarlo y hacer con él lo que usted le dé la gana porque tiene la autoridad, entonces el enemigo te teme. El enemigo no le teme a lo que usted dice, le teme a lo que usted cree. Porque cuando usted habla sin creer lo que está diciendo, usted no está causando ningún efecto. Pero cuando usted cree lo que usted dice, entonces empiezan a suceder cambios. Yo estuve en una ciudad, mi esposo y yo estuvimos predicando en una ciudad donde llegó un endemoniado a matarme. Y su misión era matarme, una de esas tantas veces. Y no me voy hasta que no te mate. Y no me voy hasta que no te mates. Y pedía agua, hermano, para romper el vaso de cristal y hacerse de un arma y cortarme. Una de las cosas que me impresionó de ese día y que marcó mi corazón fue cuando aquel espíritu se atrevió a decir, es que tú nos has causado bajas. Así, literal. Es que tú nos has causado bajas. Predicar, mire, perdone, no quiero molestar a nadie, pero hay gente que dice, a mí Dios no me llamó para predicar. Cuando usted predica, usted está haciendo una guerra espiritual porque usted está arrebatándole un alma al infierno y le está trasladando. El predicar. Cuando usted trae a alguien del mundo a la iglesia, no importa cómo lo traiga, no importa si tiene que pasar por una tienda y comprarle ropa, no importa si tiene que pasar por un McDonald's y darle una comida antes de llegar a la iglesia, usted está ganando una guerra espiritual porque el solo hecho de hacerlo es decirle al diablo, ¿sabes qué? Ya perdiste un alma. Cuando usted le dice a alguien el domingo estás invitado, pero mira, ya te saqué cita, pero mira, hay una silla marcada para tu nombre, pero mira, te voy a pasar a recoger, pero mira, no me interesa, estoy allí a las 8 de la mañana, pero que el desayuno te lo voy a llevar. Usted está haciendo una guerra espiritual porque usted lo que está haciendo es desplazando a un espíritu de un territorio que es una persona. No, yo no fui llamado a hacer guerra espiritual. Predicar, llevar el evangelio, consolar, darle una palabra a alguien, es guerra espiritual. Porque guerra no es más que enfrentarse. Y mire, uno de mis problemas con la gente que no cree en la guerra espiritual es ¿para qué oran? Si la oración es un arma de la guerra espiritual. La pregunta es ¿cómo usted ora? Qué lindo es orar desde la mentalidad de saber que el mundo espiritual, hermano, te teme. El día que usted experimente lo que es sentir que las tinieblas te temen, usted jamás va a volver a orar de la misma manera. Mira, Señor, tú sabes que, Padre, mira que si tú quieres, Señor, en tu nombre, yo vengo ordenando que el espíritu X que tiene a mi hijo, lo tiene que soltar en el nombre de Jesús. Porque yo tengo la capacidad de desalojar espíritus de territorio. Ay, es que mi hijo está atado al homosexualismo. Sí, dele amor, pero ore. No pida tanta oración, ore. No pida tanto que la gente ore por usted, ore usted. ¿Quiere que le diga algo? Yo
va a sonar feo. Yo prefiero que gente no ore por mí. Porque hay gente que orando por ti te enreda porque ora mal. Y el cristiano tiene el problema de pedirle oración a todo el mundo. Al que empezó nuevo en la iglesia y ya lo vi en un culto medio, hermano, ¿será que ora por mí? Ni se ha convertido. No es mentira. Quizás aquí no pase y gloria a Dios. Pero en el Facebook no sé quién está predicando y ya le andamos preguntando, hermano, ¿será que ora por mí? Oraciones gratis. Si usted quiere que ore por usted, solo envíeme un mensaje al tal y ore. Pero hermano, ¿y qué estamos distribuyendo? Pan. La oración es un arma personal. Cuando la iglesia entiende que fue llamada a hacer guerra espiritual, quiere que le diga qué va a ocurrir. Usted no va a venir a la iglesia de la misma manera que viene antes. Usted va a venir a la iglesia dispuesto a doblar la rodilla. Usted va a venir a la iglesia dispuesto a clamar, a clamar, a clamar. Las iglesias más fuertes no son las iglesias que más gente tiene, sino es la iglesia donde más gente ora. Esa es la iglesia más fuerte, donde hay gente que no le teme a la oración, que dice, a ver, ¿qué hay que hacer? Vigilia, hagamos vigilia. ¿Qué hay que hacer? Ayuno, hagamos ayuno. ¿Qué hay que hacer? No dormir, pues nadie va a dormir. ¿Qué hay que hacer? Hermano, ese pueblo empieza a incomodar al diablo. Y donde empieza a aumentar el nivel de oración, empieza a crecer la iglesia, porque se empieza a remover las tinieblas y se le empieza a decir, tienes que retroceder. Vas a tener que soltar las almas de los que están en la iglesia y de los amigos de los de la iglesia y de los hermanos de los de la iglesia y de los de la familia de los de la iglesia. Y le va a pasar que de pronto esa gente a la que usted se cansó de invitar y dejó de invitar, un día sin invitación llega a la iglesia. Mira cómo vino y quién lo invitaría. Dios, porque es que la guerra espiritual lo que hizo fue empezar a hacer cambios en el mundo espiritual. Ya yo sé que tengo que terminar, pero si el hermano del piano me acompaña. Una de las armas más fuertes de las tinieblas es tu ignorancia. Cuando tú ignoras quién eres, tú ignoras el poder que tienes. Cuando tú ignoras quién eres, tú ignoras el poder que tienes. Cuando tú ignoras tu identidad en Cristo, tú le temes a moverte en Cristo. Cuando usted ignora la capacidad y el poder que tiene, hermano, su ignorancia se vuelve un arma para las tinieblas. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? Levante su mano. 99,9%, por si alguien se entretuvo y no levantó la mano. ¿Sabe usted quién es usted? No me diga su nombre, yo sé que yo soy Lisney. Ahora ¿sabe usted quién es usted en Cristo? ¿Sabe usted que puede pasar con segundos de oración cuando usted tiene clara su identidad? Segundos. Mis oraciones más efectivas han sido mis oraciones más cortas. De corazón se lo digo. Yo he visto gente sanarse de cáncer simplemente cuando yo he pasado y le he dicho, Jesús te sana hoy en el nombre de Cristo. Y la gente muchas veces, pero ni oró por mí la pastora. Hermano, tu identidad tiene que estar clara. Tu identidad tiene que entender que es que yo no tengo cuerpo de guerrero. Hermano, para ser guerrero no se tiene cuerpo, se tiene espíritu. No es que yo no tengo carisma, yo no puedo pararme en un altar. Para hacer guerra espiritual no hay que pararse en un altar ni tener un micrófono. Yo no puedo ir de rodillas, no hace falta. Desde su aposento. Una de las armas más fuertes de las tinieblas es conocer tu pasado y tu genética. A veces ignoras quién tú eres y eso es un problema. A veces ignoras quién tú eres y eso es un problema. Yo tengo que tener bien claro de dónde vine, qué padece mi familia. Porque cuando yo lo tengo claro,
entonces yo sé por qué voy a pelear. Una de las armas más fuertes de las tinieblas es el que no calculemos las consecuencias de las acciones o decisiones. Me voy a meter en un problema hoy. Espero no lastimar a nadie. Llegar a la iglesia tarde es un problema, porque se perdió la primera oración. Irse de la iglesia temprano es un problema, porque se perdió la última oración. Salir del mensaje es un problema. ¿Por qué? Porque se perdió el arma que lo está equipando. Una de las armas más fuertes de las tinieblas es que nosotros no calculamos lo que estamos haciendo. Estar en un tiempo de liberación y estar como que, hermano, nada nos importa, o no es conmigo. Me cuesta creer que hay cristianos que le tienen miedo al mundo espiritual. Usted no puede temerle a un demonio, no puede. Usted no puede temerle a un espíritu, usted no puede temerle a un endemoniado por muy feo que se ponga, no puede temerle. A una flaca desbaratada, pero que nadie puede con ella porque está endemoniada y que tumba a 5 hombres. ¿Sabe por qué los tumba? Porque queremos desde el ámbito físico controlar lo espiritual. No, yo puedo estar en lo físico, pero tengo que estar en una dimensión espiritual para poder alterar las cosas espirituales. Cuando yo entiendo esto, mi vida empieza a cambiar, mi identidad empieza a cambiar. Todos fuimos llamados a la guerra espiritual. Área 1 yo, área 2 mi familia, área 3 el lugar donde yo estoy, mi iglesia. Cuando yo entiendo quién yo soy, entonces entiendo quién es mi enemigo. ¿Cuántas veces nos han enseñado que nuestro enemigo ha sido derrotado? Nos los han enseñado siempre. ¿Y por qué no actuamos como tal? Mire, yo tengo que agradecerle algo a mi mamá. Yo fui deportista. Y mi mamá me decía, si tú pierdes un combate, cuando llegas a la casa, tu combate va a ser conmigo. Y me las tenía que ver con mi mamá. Si mi entrenador le decía a mi mamá que yo había perdido algún tope, cuando yo llegaba a la casa, la cinta del kimono me la pegaban a mí, hermano. Y mi mamá me estaba enseñando, cuando era niña me quejaba, que yo no podía perder, que yo tenía que ganar. Ese era un proceso de Dios con mi alma. Ese era un proceso. Cuando yo llegué a enfrentarme con el diablo, yo le decía, ay, si este es menos que mi madre. Sí, hermano. Era menos que mi entrenador cuando decía arriba, pase fila, y nos cogía, nos lavaba. Entonces cuando yo subía al tatami a pelear, yo tenía que ganar, porque si yo no ganaba, yo tenía un problema con mi mamá. Y yo tenía que ganar. Y yo subía al tatami y yo quería comerme al que me pusieran adelante, porque si no mi mamá me iba a comer a mí. Y eso estoy hablando literal. Ella me debe estar viendo porque está viendo las prédicas. Y si yo no ganaba, mi mamá me sonaba. Entonces cuando yo subía al tatami era gana o gana. Cuando usted vaya a hacer una guerra espiritual, necesita esa mentalidad, hermano. O ganas o ganas. O te vas a enfrentar para ganar, o mejor no hagas nada. Pero ¿cuál es la única diferencia, hermano? Que vamos a pelear ya ganados. Vamos a salir ponchados, magullados, pero ganados. Tú y yo no tenemos una guerra espiritual que no va a funcionar. Ella funciona porque ya nos dieron la victoria, pero es entenderlo. Deja de pelear con tu esposo, empieza a orar por lo que está manejando a tu esposo. Deja de pelear, hermano, por los taxes, por la miseria, por el desempleo. Empieza a pelear contra el espíritu madianita, con el espíritu de pobreza, porque eso es lo que tienes que hacer. Deja de pelearle a tus hijos y de meterle tanto, queriendo corregirlo
lo que es espiritual. Métete de rodilla y empieza a orar. Cuando no esté, úngele la cama, agárrate de la cama, empieza a clamar hasta que nuestra actitud no cambie. No va a cambiar el resultado. ¿Sabe qué? Perdón. Hay hermanos de la iglesia que no le molesta ver una silla vacía. Cuando a usted le molesta ver una silla vacía, porque esa silla vacía es señal de que hay un alma que no está recibiendo, usted cambia y se agarra de la silla antes del culto. Padre, que el culto no empiece. ¿Para quién era? Tráelo de donde esté. Señor, empieza a arrancarle toda distracción. Y entonces usted empieza a recorrer el templo y está ahí sentado y la silla de al lado vacía. Padre, yo no quiero estar sola. Aquí hay un hermano mío que falta. Tráelo en el nombre de Jesús. Porque nuestra mentalidad cambia las cosas. Cambia las cosas. Allá en la iglesia yo le digo al que le toque interceder: quiero la iglesia llena. Pastora, ¿tú vas a orar? Sí, te toca a ti llenarla. Y entonces hay uno que me dice, que es un viejito: pastora, pero no me ponga en esa. ¿Y para qué entonces no intercedas? Porque si vas a interceder creyendo que tú vas a desatar las almas donde esté y se va a llenar la iglesia, entonces ora. Si no lo crees, no ores. La responsabilidad es nuestra, hermano. Ay, la iglesia no está llena por el pastor, la iglesia no está llena por la alabanza, la iglesia no está llena por el COVID, la iglesia no está llena porque la gente, la iglesia no está llena porque nosotros no acabamos de entender que esta guerra es nuestra y que tenemos que cambiar nuestra manera. ¿Sabe qué? Ahorita me toca dar la segunda parte. Yo quiero que hoy hagamos algo, y es que rompamos contra el espíritu de pasividad que hay en nosotros. Que estemos clamando porque se nos revele la identidad. No es lo mismo decir que somos hijos de Dios que creer que somos hijos de Dios. Una identidad clara es un poder otorgado por Dios. Se nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Cuando esa identidad se pone clara, usted sabe que donde usted pone las manos, algo va a ocurrir. Que donde usted pone los pies, algo va a ocurrir. Que donde usted, hermano, envía la palabra, algo va a ocurrir. No importa si es a través de una pantalla, de un teléfono, ni de un mensaje, algo va a pasar. Pero eso es a través de la identidad. ¿Quiénes son del equipo de intercesión acá, pastor? Si me levantan la mano, los del equipo de intercesión. Ok, ellos son los que siempre interceden, ¿verdad? Hacen vigilia, ayuno y demás, etcétera. ¿El liderazgo dónde está? Levánteme la mano los que son líderes. Ok. Todo líder debe ser parte de la intercesión para poder hacer cambios en el área espiritual en la que está. Y todo cristiano debe ser parte de la intercesión. Tenemos que sentir la necesidad, hermano. No es un gusto, es un área obligatoria para un creyente dentro de la iglesia. Es un equipo de servicio obligatorio. Interceder. Ay, pero es que yo no siento que eso me llama. Muy pasivo es usted. A mí el diablo me molesta. A mí. Bueno, sus pastores me conocen. Yo me río cuando el diablo tiene a alguien atado, de lo que le hace, hermano. Me río de los cristianos, pero no me río con mala intención. Me río porque digo, Dios mío, hay cristianos que ven un endemoniado y que venga otro. Hermano, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos miedo si somos más que vencedores? El retroceder es cederle un territorio al enemigo. Hay una lucha. Hoy usted y yo estamos aquí en una lucha, aunque todavía no haya orado. Esto es una lucha donde yo estoy teniendo una guerra contra el espíritu de pasividad que hay en usted, manifestándolo a través de la palabra. ¿Cuántos tienen problemas? Levante su mano. Todos tenemos problemas. El que no lo levantó por pena se embarcó. Todos tenemos problemas. ¿Cómo voy a cambiar los problemas? Entrando en guerra, orando, diciéndole al enemigo: mi problema tiene fecha de caducidad, se tiene que terminar.
lo que está atando mis finanzas tiene que terminar. Lo que me tiene en la miseria tiene que terminar. Dejemos de llamar proceso al efecto de la pasividad de un creyente y al otorgamiento de un territorio al enemigo. Eso no es un proceso. Proceso es cuando Dios quiere formar tu alma, pero que vivas en la miseria siempre no es más que la falta de autoridad para decirle a la pobreza: mi Padre es el dueño del oro y de la plata, mi Padre es el dueño de todo. Tu matrimonio no tiene por qué estar mal. El diseño de Dios es que sean una sola carne. Todo lo que se oponga a ese diseño no viene de Dios y hay que orar por eso. Tus hijos son parte de la promesa. Tienen que estar en esta casa. Tu hijo no va a tener necesidad de pan, así dice la Biblia. Pero hay que orar. Hay que orar. Póngase de pie. Y yo le voy a pedir por un instante que usted se sacuda. Sacuda su cuerpo de toda pasividad. Sacúdase si tiene que hacerlo. Porque hoy es el día de cambiar, de hacer cambios. Hoy vamos a cambiar el mundo espiritual desde este lugar físico. Tú conoces tu problema. Tú conoces tu problema. Tú conoces contra lo que estás peleando en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu trabajo, en tu empresa. Tú deja de mirar lo que está pasando. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y vamos a empezar a clamar. Vamos a empezar a clamar. Vamos a empezar a clamar. Abra su boca y clame. Vamos, yo no lo quiero pasivo. Si tiene que empezar a hablar sus lenguas, hable sus lenguas. Si tiene que empezar a gritar, vamos, hágalo. Si no tiene lengua, empiece a decir: en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Hay poder en su sangre, hay poder en su nombre. Yo proshoto que itrapacada danama praia sotoy. Y prequete la rababa que anama prashotoy. Llénese de toda autoridad. Llénese de toda autoridad. Llénese de toda autoridad. Vamos, vamos, vamos. Llénese de toda autoridad. Hoy usted va a lidiar esa guerra. Hoy usted va a lidiar esa guerra. Hoy usted va a lidiar esa guerra. Ahí está, vamos. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Ahí está, vamos. Cuando usted ora, el mundo de las tinieblas se llena de temor. Y proquechete atrapaca y alababa que atrapasoto. Uprequenda prasoto me prequeya topo prosoto y mamá. En el nombre de Cristo, yo vengo reprendiendo todo espíritu de pasividad. En el nombre de Jesús, se echa fuera todo el temor. Echamos fuera y reprendemos toda falta de identidad en el pueblo, en el nombre de Cristo. Y praquete que prashoto toya namama prasoto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Algo va a pasar, algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo. Algo está sucediendo en el nombre de Jesús. Y porque trepequeta prasoto doyanam. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ahora mismo en el nombre de Jesús yo ordeno, siga guerreando. Todo espíritu de enfermedad sale de tu cuerpo. Hay gente que va a empezar a vomitar. Hay hijos que van a empezar a ser libertados. En el nombre de Cristo, todo espíritu de enfermedad, todo cáncer, toda leucemia, todo lupus, toda enfermedad de los nervios, toda esquizofrenia, autismo, retraso, empieza a desaparecer ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, en la mano en el estómago. Rápido, él está recibiendo. En el nombre de Cristo, todo espíritu de homosexualismo, todo espíritu de lesbianismo, todo espíritu de adicción a la droga, al alcohol, en el nombre de Cristo, empieza a romperse ahora. Empieza a romperse ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Clame, 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 no pare, no pare, no pare. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Algo va a pasar en un minuto. Vamos, cántele, adórele. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos violentando los aires. Estamos violentando los cielos. Estamos violentando la atmósfera. Algo se está rompiendo en el mundo espiritual. Vamos, clame, 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 clame. Milagros, aves que han visto, les promesas, tu santidad, mi Dios, así eres. Vamos, vamos, adórele, adórele, adórele. Algo va a suceder. Algo está pasando. Algo está pasando. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.
Ahora su petición. Ahora su petición. Donde quiera que haya enfermedad, esa gente que trajo foto, prenda, ropa, levántela al aire. Tu necesidad, tu petición, en el nombre de Jesús, acaba de sufrir un cambio en el mundo espiritual. Tus hijos están siendo tocados, tu familia está siendo tocada. Por cuanto has llegado ante el tribunal de Dios en el que eres hijo con derecho. Toda situación que ha estado atando tu familia, empieza ahora mismo. Fíjate, créelo y recíbelo. Hay un cambio sobre tus hijos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene tu hijo? Yo estoy enviando la palabra donde quiera que está tu situación y tu necesidad. Yo estoy enviando, estoy declarando la palabra. Y todo lo que ocupaba, todo espíritu que ocupaba la vida de tu familia, de tus hijos, en tu hogar. Hoy hay un cambio, hoy hay un cambio en el nombre de Jesús. Hay un cambio en el nombre de Jesús. Yo envío la palabra. Donde quiera que estén, ahí hay un cambio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Todo lo que estaba atando